Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buenas tardes, hermanas. Como hemos estado viendo, nuestro tema general se titula Maestras del Bien. El objetivo es analizar nuestra conducta en base a la sana doctrina para ser maestras del bien. Pues bien, el día de hoy nos corresponde estudiar el tema que lleva por título Sufrir por el Evangelio. La cita que vamos a estar viendo se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Y ya hace 15 días nuestra hermana nos hacía una introducción acerca de los tiempos que se marcan en la Biblia y que pareciera que no son tan distintos a los que estamos viviendo, ya que así como vemos en la cita que nos corresponde el día de hoy, también podremos observar que estamos en esos tiempos peligrosos. Vamos a dar lectura, hermanas, a la cita de esta tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanas, creo que lo que acabamos de leer es muy rico y pudiésemos extraer muchísimas cosas, pero el día de hoy solamente vamos a centrar nuestra atención en los versículos del 10 al 12, ya que creo que cada una de nosotras estaremos profundizando
un poco más en la escuela dominical. ¿Qué nos dicen estos versículos 10 al 12? Vamos a recordarlos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo desde la prisión y fue en un contexto muy diferente, ya que él sabía que ya no saldría de prisión. Sin embargo, hermanas, no fue escrita con desesperanza, porque él sabía que pronto llegaría con su Salvador. Es por eso que en esta carta Pablo alienta a Timoteo a seguir adelante. Y pensando, hermanas, en el título de nuestro tema, quisiera que viéramos lo que significa la palabra sufrir. La Real Academia Española nos dice que sufrir significa sentir un dolor físico o moral. También significa recibir con resignación un daño moral o físico, resistir o soportar, tolerar o llevar con paciencia algo o a alguien desagradable o molesto, y someter a cierta prueba un cambio o fenómeno. La verdad es que esto pareciera algo fuera del sentido común. A nadie le gusta sufrir. Por ello es que muchos afuera ven esto como locura, y más si lo que sufrimos lo hacemos por alguien más. Pero tú y yo sabemos que sufrir por el Señor es lo mejor que nos puede pasar en nuestro peregrinar cristiano. Quisiera que te detuvieras un momento a pensar, ¿has sufrido por Cristo? Esto es muy diferente a sufrir por nuestras propias negligencias o pecados. Hay muchos siervos del Señor que sufrieron por amor a Él y de quienes debiésemos tomar ejemplo. Pienso en los amigos de Daniel. Pienso en ese horno que no sería nada agradable, pero pienso aún más en esa fe y esa determinación que los llevó a decir en Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pienso también en un Daniel en el foso de los leones. Pienso en un Pedro y un Juan que después de haber sido azotados salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Pienso en un Pablo que decía, he sufrido persecuciones y de todas me ha librado el Señor. Pero en verdad, ¿lo había librado? Pero aún más, pienso en nuestro Señor Jesús, que desde que vino a esta tierra, sufrió el nacer en pobreza, el vivir siendo señalado por la multitud, el ser blasfemado, el ser humillado, el haber sufrido la traición de aquel que comía con él a la mesa, de aquellos que se decían ser sus amigos.
aquel que sufrió las injurias, los escarnios, los desprecios, pero que aún más sufrió el desamparo del Padre, aquel que sufrió muchas veces cuando tú y yo nos rehusábamos venir a Él, aquel que tuvo que sufrir en la cruz cargando con tu pecado y el mío. Y cuando miro esto me pregunto, ¿qué tanto he sufrido yo? Hermanas, pidamos al Señor que nos ayude a poder siempre mirarlo y que al ver sus heridas, su costado traspasado, su sien, con aquellas espinas, que al ver aquellas lágrimas que eran como grandes gotas de sangre, nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser se rinda a adorarle. Porque no hay quien haya sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que el discípulo no es mayor que su Señor. Y acabamos de leer que si tú quieres vivir piadosamente, no esperes que toda tu vida cristiana sea color de rosa. La Biblia nos habla acerca de que vendrá persecución. Pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa esperanza, qué hermosa promesa tenemos en el Señor. Él es quien nos da la victoria. Él es quien está con nosotros. Quizá te libre el Señor, pero quizá también no lo haga, como vimos en algunos ejemplos. Pero la diferencia, hermanas, es que el Señor está con nosotros. Esa gran diferencia que nos hace sentir gozo al sufrir por el Señor. Esa fe que nos permite vivir de victoria en victoria y que muchos allá afuera no lo entienden, pero que tú y yo lo podemos hacer con la esperanza de que un día podremos verle. Vamos a orar. Nuestro Dios amado, en esta tarde te agradecemos porque, Señor, vemos en tu palabra que hay muchos ejemplos de siervos tuyos que sufrieron por el Evangelio, sufrieron a causa del nombre. Pero, Señor, gracias porque, aunque pareciera algo ridículo a lo mejor para muchos allá afuera, para nosotros es una hermosa realidad. Gracias porque no hay nada que lo que nosotros podamos sufrir en este mundo, que tú no hayas sufrido y no nos hayas dejado ejemplo de que se puede salir victorioso. Gracias, Señor, porque si ahora nosotros no sufrimos ese desamparo del Padre, es porque tú lo sufriste en aquella cruz. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos. Ahora deseamos poder vivir una vida de gratitud. Deseamos poder vivir, Señor, en esa piedad y estamos conscientes, Señor, que cuando busquemos vivir en esa piedad, vendrá persecución. Señor, ayúdanos a poder resistir, a poder estar firmes, a no desmayar cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución. Ayúdanos a poder vivir con esa convicción, con esa fe firme, Señor, como aquellos que resistieron un horno de fuego, como aquel que no temió
entrar a ese foso con los leones, como aquellos que no temieron al ser azotados, sino que al contrario salieron con gozo. Ayúdanos a poder tener esa fe en nuestro Dios. Te lo rogamos y te damos gracias en esta tarde, en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.